Continuamos en esta charla con David Saucedo, analista político y en materia de seguridad. Y bueno, pues ya hablamos un poco de la historia de lo que pasaba aquí en Guanajuato, cómo fue evolucionando el tema del crimen organizado. Platícanos un poco por qué el tema de la zona Laja-Bajío, cómo está distribuida la operación de los grupos criminales aquí en la entidad. Bueno, son cuando menos 6 grupos criminales los que tienen presencia en el estado de Guanajuato, Jalisco en casi todo el estado, el cártel de Santa Rosa de Lima en el así llamado Triángulo de Hualchicol, la zona Laja-Bajío, Celaya, Salamanca, llegan hasta Irapuato, la zona de los Apaseos, Salvatierra, Juventino, Villagrán, Santiago Marabatío, al norte Comonfort, lindan con San Miguel de Allende, abajo hacia Cámbaro, es la zona Laja-Bajío. La Unión de León tiene el control aquí en la zona metropolitana de la ciudad zapatera y con cierta presencia también en el municipio de San Francisco del Rincón. El cártel de Sinaloa tiene comandos muy ubicados, focalizados en el municipio de Pénjamo, San Francisco del Rincón, en la zona de Acámbaro, hay presencia en la zona de Irapuato, Salamanca, y el cártel del Golfo, que está en respaldo, son células de los Escorpiones, este grupo que se hizo famoso a nivel nacional por haber participado en el secuestro y homicidio de ciudadanos norteamericanos en Nuevo Laredo, está en respaldo del cártel de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Celaya. También hay otros grupos menores, hay mercenarios colombianos operando a favor del cártel de Santa Rosa en la zona de Celaya y también mafias michoacanas que están en la zona de Moroleón, Uriangato, respaldando también al cártel de Santa Rosa, porque tienen una alianza, el cártel, las mafias michoacanas proporcionan cristal azul al cártel de Santa Rosa, mientras que el cártel de Santa Rosa les da combustible robado. Así es. Ahora, la zona Laja-Bajío se ha caracterizado por ser una zona hoy con marcada violencia. Hablamos de que, pues, en este año solamente pues, alrededor de 60 elementos, por ahí más o menos, han sido asesinados. ¿Por qué se focaliza esta violencia justo en esta zona de Laja-Bajío y específicamente en el municipio de Celaya, donde pues en esta semana se dio a conocer que incluso un evento internacional, sí, ¿no? Como de la CONCACAF, la Sub-20, el premundial se estaba llevando a cabo ahí, lo suspenden justo por la violencia que ocurre en Celaya y pone de nuevo a Celaya en los ojos del mundo y no necesariamente por un tema positivo. No, lo que pasa es que la ciudad de Celaya es la capital económica del cártel de Santa Rosa de Lima. La capital política emblemática es el municipio de Villagrán y la comunidad de Santa Rosa de Lima, que le da nombre a su organización. Digamos que es su capital. Es su capital política, pero la capital económica, en donde tienen los mayores recursos por secuestro, extorsión, venta de drogas al menudeo, reclutamiento de jóvenes, es la ciudad de Celaya. El cártel Jalisco Nueva Generación ha lanzado oleadas sucesivas de sicarios para apoderarse de la ciudad, pero no han podido. El cártel de Santa Rosa de Lima tiene una presencia importante en la zona urbana y más de la mitad de las comunidades rurales también están en su poder. Es justo la zona en donde chocan los ejércitos del cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa de Lima. Es, digamos, sus líneas de frontera. Así como en Zacatecas, la ciudad de Fresnillo, es donde chocan las fuerzas del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. El punto donde chocan los dos ejércitos de estos dos grupos en Guanajuato es Celaya. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno municipal lanzó una cruzada valiente para tratar de enfrentar y erosionar al cártel de Santa Rosa de Lima, pero esto provocó reacciones del propio cártel, incluso que derivaron en el lamentable asesinato del hijo de Javier Mendoza, el alcalde de Celaya. El cártel de Santa Rosa identifica como sus adversarios a la policía municipal, los famosos fedepales encabezados por Jesús Rivera, y han lanzado una cruzada en contra de ellos, asesinándolos donde quiera que se los encuentren. Lamentablemente. Sí, han colgado incluso hasta mantas, ¿no? Refiriéndose a números específicos, elementos específicos, que todos son justo ex elementos de la Policía Federal. Lo mismo pasa con los agentes de tránsito, ¿no? Que eran también policías federales de caminos los que conocíamos, sí, ¿no? Y son elementos desarmados que en ocasiones no tienen ni siquiera armas no letales, un gas o nada. Que fue el que mataron, por cierto, en este hotel sede del premundial, ¿no? Y lo que va a continuar en el caso de Celaya va a ser esta guerra, porque Celaya es el último bastión importante que impide que el cártel Jalisco pueda invadir Querétaro. Querétaro se encuentra en paz en parte a que el cártel de Santa Rosa de Lima es una barrera natural que impide que Jalisco invada Querétaro. Ya han empezado a llegar células por el sur de Michoacán, ya han llegado a la zona metropolitana de Querétaro, pero no en el monto, en la cantidad de elementos, ni tampoco con la agresividad que tendrían los comandantes de Jalisco que operan aquí en Guanajuato. Digamos que la paz de Querétaro en parte depende de la situación de guerra que vive Guanajuato. En el caso de la Laja-Bajío,
es el control principalmente del tráfico, venta de droga. Y la red carretera. La red carretera es importante. Hay mucho robo, de hecho, de autotransporte. Sí, tienen que pagar derecho de piso los transportistas, las empresas, para poder circular sin que sean molestados en su mercadería. También es Extorsión, parte. sí, por supuesto. El robo de vehículos de alta gama. Muchos políticos de Guanajuato, diputados, alcaldes, han sufrido el robo de su vehículo 1, 2 veces. Son vehículos de alta gama, evidentemente, los que ellos utilizan, y son los vehículos que roba el cártel de Santa Rosa de Lima para comercializarlos por lote. Ajá, ¿y en dónde los venden? Ya hay mafias internacionales que incluso piden algún modelo, algún color, algún tipo de vehículo de cierta marca. Ellos arman el lote, obviamente robándolos, Ajá. arman el lote y lo comercializan. Muchos se venden en Europa. Así es. Ahora, esto es lo que pasa en la Bajío, pero muy diferente a lo que pasa en León. Totalmente. Aquí no hay una operación del cártel Santa Rosa de Lima como tal, No. tengo entendido, sino que son grupos delictivos no afines a justo, que también no permiten el ingreso. Porque me imagino que en algún momento Santa Rosa de Lima pensó en expandirse hacia este rumbo, ¿o no? Establecieron contacto para combatir al cártel Jalisco, pero cada quien desde sus respectivos territorios. En el caso de León, antes del arribo del cártel Jalisco había una mafia criminal, la Unión de León, Los locales. con líderes históricos que tenían 20, 30, 40 años, teniendo actividad criminal en la Miguel Alemán, esta zona conocida del centro. El Garruña, Todos ellos, ¿no? en la zona de Boulevard de la Que al Luz. final terminaron ejecutados. Sí, los Durangos en la zona de Barranca de Venaderos. Okay. Todos ellos, cuando llega el cártel Jalisco, algunos se pasan del lado del cártel Jalisco y otros deciden mantenerse en combate contra ellos. La ciudad se partió, unos operando sus territorios e impidiendo que el cártel Jalisco avanzara, y el cártel Jalisco aprovechando los territorios que le habían cedido a algunos liderazgos que fueron asesinados, liderazgos locales. Después, en esa trayectoria que ha tenido el cártel Jalisco en León muy accidentada, un jefe de plaza del cártel Jalisco cambia de bando y se cambia al cártel Nueva Plaza, una decisión del cártel Jalisco que estaba comandada por el jefe de sicarios de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco. Esa guerra duró aproximadamente 2 años y fue cuando la ciudad se ensangretó. Fue en el sexenio de Héctor López Santillana. Fue 2018. Fue una guerra, sí, al principio una guerra de Jalisco contra la Unión de León, y después terminó siendo una guerra de Jalisco contra Jalisco, porque desde la ciudad, zona metropolitana de Guadalajara, llegaron células para combatir a los integrantes del cártel Nueva Plaza. Así es. Ahora, aquí es bien importante mencionar que de alguna manera este crecimiento de los grupos criminales no necesariamente tiene que ver con la complicidad, también en el mejor de los casos con la omisión de las autoridades, y esto ha permitido que se puedan instalar este tipo de grupos delictivos aquí en Guanajuato. Sí, desde luego, lo que han hecho los grupos criminales es, no solo son empresas económico-delictivas, sino que también construyen una base social de apoyo, comunidades y pueblos enteros que les respaldan, construyen un anillo de protección política, alcaldes, fiscales regionales, comandantes de FESPE, integrantes de la Guardia Nacional, que están en respaldo. Por Guanajuato han pasado cuando menos 6 generales en los últimos años y ninguno ha podido con el paquete. Generales que han sido enviados justamente con la encomienda de pacificar Guanajuato y no han podido con el paquete. Y finalmente un anillo de protección policial. Entonces lo que tenemos acá en Guanajuato son estructuras de macrocriminalidad. No son pandilleros, no son estructuras que operen al margen, sino que están de la mano, incluso que han establecido nexos con empresas inmobiliarias, restauranteras, fraccionamientos, han establecido redes para el blanqueo de capitales y también para obtener ganancias independientes a la actividad criminal. Para financiar la guerra de cárteles en Guanajuato, los cárteles han tenido que incrementar sus fuentes de financiamiento. Así es. Y buscando, obviamente, entre otras cosas además, el poder crear empresas que les permitan el lavado de dinero. No, y ya han establecido también hospitales para poder atender a sus heridos. Lo que tenemos ya en Guanajuato es una economía regional que está sustentada en la actividad criminal, tal y como ocurrió en Monterrey, en Tijuana, Ciudad Juárez, en Jalisco. No. Es decir, en parte el dinamismo económico de la entidad ya se debe a que tenemos una narcoeconomía. Y esto ha florecido, obviamente, bajo el amparo también de quien lo ha permitido, ¿no? Que estamos hablando, y lo abordaremos en el siguiente bloque, estamos hablando de que pues han tenido la necesidad de penetrar, ¿no?, los gobiernos, de inmiscuirse en las campañas, justo para poder alcanzar estos objetivos. Sí, por supuesto, lo que han hecho los liderazgos del narco es
ir monitoreando la situación, tomándole el pulso al paciente, y rápidamente han tenido la capacidad de redireccionar una capacidad de adaptación que no han tenido las propias autoridades. Ellos han combatido a los grupos criminales como si se tratara de bandas de pandilleros tradicionales, y no lo son. Son grupos sofisticados, que tienen personal de alta especialización, que están conectados con las áreas de inteligencia del gobierno mexicano. Que tienen también armamento de primer nivel, ¿no? Están fuertemente armados y tienen conocimiento en temas de inteligencia, o en este caso contrainteligencia, ¿no? Y que han penetrado incluso en el ambiente de la música y la farándula con la famosa narcocultura. En parte el reclutamiento de jóvenes, que es amplia e intensa aquí en Guanajuato, se da porque ellos con sus corridos, narcoseries, narcopelículas, lo que hacen es generar una idealización y romantización de la vida del narco, lo que provoca que muchos jóvenes en Guanajuato que antes migraban a los Estados Unidos se estén incorporando a los ejércitos del narco. Bueno, pues sin duda es un tema muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos porque vamos a hablar ahora del tema electoral. Hubo elecciones en 2024, pero este tema de la incursión del narcotráfico en las elecciones no es solo desde este proceso electoral, sino ya tiene años atrás. Platicaremos después de la pausa. Volvemos.